Antes que nada, muchas gracias. Es para mí realmente un placer estar acá, estar en Perú. Hace poco hablaba con unos amigos y les contaba que iba a venir a Perú y les recordaba una vieja verdad, a veces un poco olvidada, y es que para nosotros en Argentina, en algún sentido descendemos del Perú, culturalmente. Hispanoamérica siempre tuvo a México y el Perú como grandes cunas culturales, ¿no? Eran focos de cultura muy importantes por sus universidades, por la labor de los misioneros. Así que es realmente un placer poder estar hoy con ustedes. Les agradezco. En esta conferencia quería hablarles de una obra que es clásica, es joven pero clásica, y por tal tiene mucho para decirnos, enseñarnos. Y de la mano de este personaje, que es uno de los protagonistas, que es el Principito, seguramente todos han escuchado hablar del Principito, ¿no? ¿Sí? ¿Todos lo leyeron? Bueno, si no lo leyeron, les pido que se tomen esa tarea noble de poder leerlo tranquilo a este libro y van a ver que van a sacarle mucho provecho. Yo le he sacado mucho en lo personal. Y la conferencia se titula El Principito, Maestro de Humanidad. Y uno podría preguntarse, ¿por qué hablarle a un grupo de universitarios sobre el Principito? Habitualmente oímos que se nos dice que el Principito es un libro para niños. Y ahí hay un doble error. Uno, porque ciertamente no es un libro para niños, ya vamos a ver por qué. Y segundo, que cuando la crítica literaria dice es un libro para niños, lo hace de forma peyorativa, despreciativa, como diciendo, un adulto no puede aprender nada de este libro. Y ciertamente los adultos podemos aprender mucho de la literatura infanto-juvenil, ¿no? De los cuentos de hadas, los grandes clásicos literarios, como ya hablaré en otra instancia. No puedo hablar de la obra sin el autor, sin mencionar al autor. Voy a decir algo muy breve como para que más o menos lo podamos ubicar y comprender la naturaleza de esta obra. ¿Alguna vez ustedes habrán escuchado una pieza, una composición musical y quizás sin saber que esa obra era de determinado autor, la pudieron ubicar? Porque esa obra tiene una huella del autor. O por ahí vemos un cuadro y sabemos que por la forma de aplicar el pincel sobre el lienzo, ese cuadro debe pertenecer a tal o cual pintor. O yo tengo mucha devoción por el arte cusqueño o el arte virreinal, y todos sabemos, cuando vemos una pieza de arte virreinal, ante quién estamos, ¿no? Porque toda obra tiene una huella de su autor. Así como Dios nos ha dejado atisbos, como si fuesen pistas, señales, destellos de Él mismo en su obra. Pero sí sabemos que la obra y el autor también se distinguen, ¿no? Si no caeríamos en lo que decía el expositor anterior, en un panteísmo, ¿no? Pero es importante esto de, siempre que tratemos con una obra literaria, o con una pintura, o con una composición musical, conocer algo de la vida del autor, ¿sí? Porque nos va a ayudar a comprenderlo en su profundidad y en su plenitud también. Todos sabemos que El Principito lo ha escrito Antoine de Saint-Exupéry, este escritor francés, que nació hace más de 100 años, allá por el 1900, en Lyon. Y fue parte de una familia noble. De hecho, él tenía un título de nobleza, que en Francia, por esta cuestión de el desastre cultural que hizo el liberalismo, bueno, desterró todo atisbo, toda huella, todo rasgo que suene a monárquico, a nobleza, ¿no? Y él pierde a su padre de muy pequeño, cuando tan solo contaba con 4 años.
Él cuenta en otra de sus obras que fue un daño casi irreparable para él, la pérdida de su papá de tan pequeño. Pero que pudo cubrir con otros amores que vinieron después a lo largo de su vida. Él estudió en un colegio jesuita inicialmente, después en uno marista, y además él estaba muy conectado en su educación con los benedictinos. Todos los años peregrinaban a un monasterio benedictino donde pasaban unos días de retiro y además aprendían mucho de la vida monástica. Su formación religiosa, ya sea de los padres jesuitas, los hermanos maristas o de los benedictinos, dejaron en él una fuerte impronta que se va a manifestar, quizás no voluntariamente, como dice Tolkien, ¿no? Cuando le preguntaban, bueno, pero su obra es una obra religiosa, ¿usted quiso plasmar el catolicismo en su obra? Y él dijo, cuando yo la escribí, no, pero indefectiblemente, ¿qué va a brotar de un alma enamorada de Dios? A Chesterton también le decían, bueno, ¿y usted escribe literatura cristiana? No, dice Chesterton, pero como soy cristiano se me nota, ¿no? Redunda, ¿no? Ese amor por Dios en la obra, siempre. Él decidió entrar a la que era la mejor escuela en aquel momento, la escuela naval, pero no pudo, ¿no? Quedó trunco ese deseo, y se volcó por una de sus inclinaciones más importantes, que eran las bellas artes. Y estudió en Friburgo, Suiza, la carrera de arquitectura. Abandonó esta carrera y ingresó a la Fuerza Aérea Francesa en 1921, donde aprendió un oficio que también lo marcó a fuego en su vida, que fue el oficio de piloto. Su obra maestra, porque es quizás la más conocida, pero hay muchas obras importantes de Saint-Exupéry que valen la pena leer, estudiar, profundizar o releer varias veces, como Ciudadela. Bueno, hay muchas obras de él que les recomiendo que lean porque son obras realmente de mucho provecho. Pero todos lo conocemos por El Principito. Ha sido como la obra que le dio renombre en el mundo. Y curiosamente él lo escribe estando en Nueva York y lo publica en inglés y en francés, ¿no? Hay una edición posterior en Francia, que va a ser la editorial que después le va a publicar todas sus obras, allá por 1946. Y es recién en 1951 que aparece la primera publicación del Principito en español, que fue traducida por un escritor argentino, Bonifacio del Carril, y que de hecho sigue siendo, a mi parecer, la mejor traducción en español de las que hay. Bueno. Hay una llave de acceso a esta obra del Principito, que es su dedicatoria, que podría ser como la introducción, como el pórtico, que nos va a dar cuáles son aquellos elementos en los que él se va a focalizar porque son los que quiere resaltar a lo largo de su obra. Se las voy a leer, ¿no? La pueden observar ahí. A Leon Werth: pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas esas excusas no bastasen, bien puedo dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Leon Werth cuando era niño. Él plantea acá lo que van a ser los grandes temas de su obra. Y yo les quiero presentar al Principito, a este personaje protagonista de la historia, como una especie de maestro, que lo es. Allá por 1977,
la Santa Sede sacó un documento sobre la educación católica y decía unas palabras muy interesantes sobre, primero, qué debería ser la escuela católica y sobre la labor del maestro. Decía, el maestro, preparándose en la propia disciplina y dotado de sabiduría cristiana, transmite al alumno el sentido profundo de lo mismo que enseña y conduce a la vez, trascendiendo las palabras, al corazón de la verdad total. El Principito hace esto a lo largo del libro. Por un lado, nos va a mostrar que él tiene señorío sobre lo que enseña. Esa enseñanza tiene una profunda resonancia cristiana y nos transmite, si somos dóciles, la profundidad de lo que enseña, conduciéndonos siempre a la verdad total, a la verdad absoluta. Y para mí el Principito es maestro porque habrán escuchado esta definición muchas veces por ahí en la universidad, o se las habrán quizás escuchado incluso en el colegio, ¿no? Educar es llevar al sujeto a su estado de perfección. Así lo hizo Santo Tomás en la Suma. Y el educador cristiano, católico, debe enseñar de forma integral, porque somos materia y forma, alma y cuerpo, ¿no? Somos inteligencia, tenemos voluntad, tenemos las pasiones. La integralidad es íntimamente necesaria para que estemos formados como Dios espera que nosotros nos formemos. Dios ha colocado en nosotros un fin para el cual debemos prepararnos. Ciertamente alguien se puede salvar sin profundizar, desarrollar y cimentar la humanidad. Pero si logramos trabajar en la humanidad, ciertamente nos va a favorecer y nos va a ayudar y mucho. Y entonces educar también es acrecentar nuestras facultades. Y el Principito aparece como filósofo al menos en 3 aspectos. Uno como filósofo, acá tenemos un filósofo que nos acaba de exponer magistralmente esta forma de relacionarnos con la realidad para conocer la verdad. No hay otra forma, en realidad, si no es a través del contacto con la realidad. Porque el Principito nos va a enseñar a usar la inteligencia para alcanzar la verdad de manera realista. El realismo es una escuela filosófica y podemos decir con total libertad, es nuestra escuela, ¿no? El catolicismo ha heredado los mejores elementos de la tradición grecolatina y los ha perfeccionado, y ese realismo perfeccionado nos pertenece, ¿sí? Como un bien, como una herencia, como un legado que hemos recibido de la cultura cristiana, católica. En segundo lugar, el Principito es un maestro de una realidad fundamental en la vida del ser humano, que es el amor. Y nos muestra la importancia del amor en nuestra vida, nos muestra cómo ordenarlo y nos muestra que hay diferentes tipos de amores. Y en tercer lugar, y con eso voy a concluir, el Principito es un gran maestro de vida interior, de la vida del alma, entre el hombre y Dios. Y nos va a hablar él de la infancia espiritual, como una condición del alma para llegar a Dios. Este es un poco el itinerario que vamos a recorrer en esta exposición. Voy a tratar de ser lo más expeditivo posible para no atrasar las actividades. El Principito y la filosofía, en primer lugar. Ciertamente el Principito no es un tratado de filosofía, pero sí podemos asegurar que aparecen los grandes temas o los grandes tópicos de la filosofía clásica en esta obra. Pero con la singularidad de que Saint-Exupéry lo trata al modo literario, que es una forma también de abordar la filosofía. Hay una imagen que siempre suelo usar con mis alumnos, que siempre nos reímos mucho, con mis hijos también lo he hecho, sin haber leído el Principito. Una vez se los hice y me sorprendieron. Les mostré esta imagen que es una de las más conocidas, ¿no? La primera, y
los que ya leyeron ya saben, pero si yo les pregunto a todos y los que dan la respuesta correcta no la digan. La primera imagen, ¿qué es? ¿Un sombrero? ¿Quién más dice que es un sombrero? Un sombrero, ¿no? Bueno, vamos a ver que justamente eso no es un sombrero. Y si les dijese, ¿y el que está al lado, qué es? ¿Alguien sabe? Una caja, ¿no? Bueno, vamos a ver que estas aproximaciones, con estos gráficos que están en el libro, por eso los uso, nos muestran cómo la inteligencia debe hacer justamente lo que decían antes, ¿no? Ser capaz de leer dentro de la realidad para conocerla. Y a veces, ciertas apariencias nos pueden engañar. Y muchas veces, las cosas visibles nos sirven para remontarnos a las realidades invisibles. Quienes están en la universidad y han tenido cierta formación, aunque sea una materia que se llama Introducción a la Filosofía o Rudimentos de la Filosofía o Humanidades 1, no sé cómo llamará acá en Perú, o en el colegio también, quien ha tenido también cierta formación humanística en el colegio, nos enseñan que la filosofía supone un amor a la sabiduría. Y que ciertamente lo tiene la filosofía, un amor a la sabiduría. Y en nosotros que tenemos una condición aún mayor, por ser católicos, por estar bautizados, ese amor a la sabiduría supone un amor a una persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es, como enseñaba San Luis María Griñón de Montfort, la sabiduría encarnada. De hecho, tenemos un libro en las Sagradas Escrituras que nos hablan de la sabiduría, ¿no? El libro de la sabiduría, que se los recomiendo. A algunos padres de la iglesia les gustaba jugar en el sentido más respetuoso de la palabra y reemplazar, cuando leían ese libro, nombraban a Cristo en vez de sabiduría, ¿no? Porque ese libro nos habla de Cristo. Es un libro que está en el Antiguo Testamento. Y también la filosofía, una definición por ahí un poco más elevada, es el conocimiento cierto por las causas. La noción de causalidad la habrán estudiado en la universidad, y eso implica un conocimiento más profundo de la realidad. Podemos ver en el Principito también que hay ciertas características de la filosofía. Este amor al saber. Ustedes saben que la palabra saber proviene del latín, ¿no? Que es en gran parte nuestra lengua madre, de todas las lenguas romances, como la es el castellano. Y entonces la sabiduría tiene que ver también con saborear. Los monjes, en los primeros siglos, usaban una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra rumiar. ¿Vieron, si tuvieron biología en el colegio, o saben algo, o han tenido contacto con la realidad de la vida del campo? ¿Vieron que las vacas qué hacen con el pasto? Rumean, ¿sí? Es decir, lo mastican muchas veces, ¿no? Y además, con todos los temas que tienen, logran digerir ese alimento. El saber implica en nosotros, y esto nos lo enseña el Principito, el poder rumiar la realidad. Necesitamos tiempo para conocer en profundidad la realidad. Por eso es muy bueno que ustedes hoy estén dedicándole estos días de su vida a una instancia como esta, formativa, en donde el tiempo, la presencia de otras personas que comparten una realidad similar, la presencia de algún expositor, de algún religioso, nos van a ayudar a poder saborear, rumiar lo que implica la sabiduría cristiana. Nosotros no nos damos cuenta del tesoro que tenemos en nuestra cultura católica. No nos damos cuenta porque no la conocemos. Y como no la conocemos, como decía el Padre Rodrigo, no podemos amarla. Por eso el Principito es una invitación a conocer también nuestro patrimonio cultural y espiritual. Hay también en el Principito, y esto lo vamos a hablar en otra conferencia después en profundidad,
una especie de desinterés por el conocimiento, una cierta inutilidad. Joseph Pieper, en un librito muy lindo que se los recomiendo, aunque la filosofía es más campo de licenciado, pero tiene un libro que se llama La defensa de la filosofía. Es una linda aproximación porque trata varias cuestiones nodales, fundamentales. Dice esto, ¿no? Que justamente la filosofía, como tal, es una disciplina inútil. El profesor Rafael Gambra, un español, tiene un libro muy lindo también para introducirse un poco en la historia de la filosofía, Historia sencilla de la filosofía. En el primer capítulo habla de lo mismo, que es una disciplina inútil. Claro, si a nosotros nos paran en una calle y nos dicen, sos un inútil, uno se siente ofendido, ¿no? Hasta en ciertos lugares es un insulto. Pero justamente la grandeza de las humanidades y de la filosofía reside en que son inútiles. Es decir, no nos procuran un bien inmediato, no nos deleitamos enseguida con ese bien que alcanzamos, pero sí nos augura, si es una buena filosofía, si es una formación humanística con bases sólidas, nos augura ciertamente lo más sabroso que puede aspirar el alma, la verdad. Y por eso también el Principito nos va a mostrar todo el tiempo una especie de mirada o actitud contemplativa, ¿no? Esto que enseña Santo Tomás tantas veces, la importancia de la vida contemplativa. Ustedes saben que nosotros podemos ver, podemos observar y podemos contemplar algo o una realidad. Ver o mirar implica cierta superficialidad, ¿no? Lo hacemos ligeramente, vamos en el colectivo o en auto y algo vemos al costado o de frente, pero no le prestamos mucha atención. Cuando uno observa, hay un detenimiento, ¿no?, del sentido para captar la realidad. Pero cuando uno contempla, se adentra en el misterio que implica esa realidad. Y esa realidad enriquece el alma. Esto que se aplica en la vida filosófica también se aplica en la vida espiritual. Nosotros podemos saber de Dios, vemos cosas de Dios, puede ser una instancia en la pedagogía divina con nosotros. Después podemos observar, podemos parar, como están haciendo ustedes. Se detienen y observan, ¿no? Viven la vida litúrgica, que es el gran fuerte de la cultura, la vida de oración, la vida amical, ¿no?, la vida junto a otros, tan importante y tan esencial en la vida del ser humano. Pero eso nos tiene que remontar a una intimidad con la verdad, a una intimidad con Dios. Y eso nos lo va a procurar solamente la contemplación, que es una especie de visión en profundidad. El Principito siempre se va a manifestar haciendo alusión a que la realidad se capta profundamente solamente cuando la contemplamos. Cuando uno también estudia algo de la filosofía, ve esto de cuáles son los puntos de partida para filosofar, ¿no? Y hay dos que son bastante interesantes y que tienen que ver con la historia del Principito: las situaciones límite y el asombro. El Principito, ustedes saben la historia, es un aviador que tiene un accidente en el desierto. Su avión tiene que detenerse ahí porque él tiene que reparar algo fundamental para que funcione ese avión, que es el motor, ¿no?, del avión. Y eso es una situación límite porque ese evento hace que el piloto descubra a este pequeño noble, a este Principito en el desierto. Y vamos a ir notando que en el Principito no es una alegoría. Vieron que en la alegoría cada elemento narrativo está asociado directamente a un significado dentro de la narración. El Principito es un mundo de lenguaje simbólico. Hay muchos símbolos. Ya un accidente, ¿no?,
¿Qué pasa si yo estoy viajando en avión y el avión se rompe y tengo que caer al desierto? ¿Qué pasa con el viaje? Se interrumpe, ¿no? Es decir, no puedo seguir avanzando. Sin temor podemos decir que nosotros, en parte, somos, ¿no?, aviadores. El hombre es por naturaleza un homo viator, ¿sí?, que se dirige a un destino, a Dios. Es decir, la noción de viaje está presente en nuestra naturaleza. Y muchas veces, cuando tenemos un problema grave, tenemos que parar y solucionarlo para poder seguir avanzando. Y cuando venía para acá, para Arequipa, pensaba en las palabras del profeta Oseas, ¿no? Te llevaré al desierto y les hablaré al corazón. Bueno, en el Principito eso también acontece. El aviador es conducido al desierto y es ahí cuando alguien le habla al corazón y le cambia la vida para siempre. El aviador ve en el Principito a alguien que es causa de asombro también en su vida. Y cuando uno ve esta parte del Principito como maestro, como filósofo, aparece la búsqueda del sentido de la vida, de la existencia, la importancia del conocimiento de sí mismo, el deseo de saber, que es natural en el hombre, ¿no? Dice Aristóteles, todo hombre desea naturalmente conocer, y sabemos que el objeto propio de conocer es la verdad. Podríamos agregar, sin temor a equivocarnos también, todo hombre desea naturalmente conocer la verdad, ¿no? Aparece la distinción tan filosófica cuando uno lee los diálogos platónicos, tantos filósofos que han hablado de la cuestión del amor, y cómo existen diversos tipos de amores. En su encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI hace una primera introducción magnífica que se las recomiendo para completar un poco esta cuestión sobre las distinciones del amor, ¿no?, los distintos tipos de amor que existen. Aparece una cuestión fundamental. El filósofo experimenta en la vida cierta soledad, ¿no?, necesaria para la vida contemplativa, que es lo que alimenta su vocación. También aparece en el Principito esto que decían en la conferencia anterior, la politicidad del hombre, ¿no? No estamos hechos para estar solos, estamos hechos para estar junto a otros. Entonces, la realidad de la polis, ¿no?, es decir, el vivir organizado social y políticamente junto a otros. La muerte aparece también, aparece una especie de aproximación a la antropología, los vicios y las virtudes, ¿no?, como diría Santo Tomás, las pasiones, son cuestiones que van apareciendo constantemente en el Principito. Yo quiero leerles un capítulo que, cuando uno lee el Principito, a veces no se detiene mucho. Es el capítulo 5, es el capítulo uno de los que más me gusta a mí, pero porque nos dice y nos enseña mucho, y tiene mucho de simbólico también, ¿no? Y les pongo la imagen, que es el dibujo que hizo Saint-Exupéry, de cómo sería el planeta del Principito si el Principito no se dedicase todos los días a hacer lo que tiene que hacer en su planeta. Y su planeta, el planeta, ¿de qué está hecho el planeta? Tierra, ¿no? Y si ustedes recuerdan el relato de la creación en el Génesis, ¿a partir de qué Dios crea al hombre? La tierra, ¿no? Y el recordar esto nos tiene que llevar a una virtud fundamental, en donde, dice Santo Tomás, es la base del edificio de las virtudes, que es forjar la virtud de la humildad, ¿no? La palabra humildad viene de humus, humus significa también suelo, pero humus no es cualquier tipo de suelo, es el suelo que es fértil. Y acá está la importancia de por qué tenemos que trabajar en estas áreas, disciplinas que tienen que ver con las humanidades. Porque las humanidades nos tienen que ayudar a que nosotros seamos un suelo fértil, tierra fértil, ¿sí?, para que pueda crecer ese organismo espiritual al que estamos llamados.
Y entonces el planeta somos nosotros, cada uno de nosotros somos una especie de planeta. Vieron que habitualmente en uso vulgar se dice cada persona es un mundo, ¿no? No sé si lo han escuchado. En Argentina es bastante frecuente, pero creo que es algo medio universal en el mundo de habla hispana. Y resuenan, ¿no?, algo que va a decir el Principito constantemente, y que es uno de los consejos que le va a dar el rey. ¿Se acuerdan que el Principito va recorriendo planetas? Uno de los planetas que recorre está dominado por un rey absoluto, ¿no?, que lo domina todo. Y allí el rey le enseña dos cosas fundamentales. La primera es, y para los tiempos que corren es muy importante, es sobre la obediencia. Esta virtud tan importante para el cristiano, la obediencia. Pero la obediencia, como enseñaba el padre Castellani, nunca puede ir en contra de la razón. Por eso uno puede observar la obediencia cuando es algo razonable, ¿no?, le dice el rey. Que en el fondo literariamente está diciendo lo mismo que Santo Tomás en Suma Teológica. Solo puede ser obedecido aquello que es conforme a la razón. Y resuena en el Principito esta máxima socrática, ¿no?, que la habrán oído varias veces: el conócete a ti mismo. Porque el rey le enseña que para juzgar, ¿no?, y para ser un gran sabio, le dice, primero te tienes que conocer a ti mismo, le dice el rey. Y eso hace un eco en el Principito, en su itinerario, en su camino, que después se van manifestando a lo largo de la obra. Y en este capítulo 5, en donde el aviador está exponiendo a partir de su experiencia y su contacto con el Principito, con esa epifanía tan importante que le cambió la vida, dice así: cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida del Principito, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. ¿Saben qué son los baobabs? Son unos árboles gigantes que existen en África, en la sabana existen. Son enormes. Y en la tierra, las raíces lo que hacen, rompen el suelo, ¿no? Y no crece nada alrededor de ese árbol, solo baobabs. Y dice el Principito, el aviador: fue gracias al Cordero, pues el Principito me interrogó bruscamente como asaltado por una grave duda. Y esto guárdenselo, fue gracias al Cordero. Hay algo que está en el Principito, que yo lo llamo la metafísica del Cordero, que es la clave para comprenderlo todo. Y cuando digo todo, ¿no?, con mayúscula. Pues el Principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. Constantemente el Principito interroga, siempre interroga. Y esto es propio de filosofar, ¿no? Porque uno conoce, porque se va realizando preguntas y va buscando respuestas. Y lamentablemente no lo podemos abarcar todo, no podemos conocer todo. Y eso nos va llevando a cada vez a realizarnos más preguntas sobre el mundo en el que vivimos, sobre la realidad. ¿Es verdad, no es cierto, que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. Ah, qué contento que estoy. No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos. Pero el Principito agregó: de manera que también comen baobabs. Hice notar al Principito que los baobabs no son arbustos, sino árboles gigantes, como iglesias, que aún si llevaran con él toda una tropa de elefantes, la tropa no acabaría con un solo baobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al Principito. Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente: los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Esta frase, guárdenla. Antes de ser tan grandes, tan destructivos, comienzan por ser pequeños. Me contestó: bueno, vamos, como si estuviera la prueba. Y necesité un gran esfuerzo de la inteligencia para comprender por mí mismo el problema. Fíjense cómo el Principito lo ayuda al aviador a comprender, haciendo un esfuerzo de la inteligencia, cuál era el núcleo del problema. En efecto, en el planeta del Principito, como en todos los planetas, como en cada uno de nosotros, había hierbas buenas y hierbas malas.
Como resultado de las buenas semillas, de buenas hierbas, y de malas semillas, de las malas hierbas. Pero las semillas son invisibles. Duermen en el secreto de la tierra hasta que una de ellas se le ocurra despertarse. Entonces se estira y tímidamente, al comienzo, crece hacia el sol, una encantadora briznilla inofensiva. Si se trata de una briznilla de rabanito o de rosal, se la puede dejar crecer en ella. Pero si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente, en cuanto se ha podido reconocerla. Había pues semillas terribles en el planeta del Principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de baobabs. Cuando crecen, invaden el planeta, lo perforan con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, y si los baobabs son demasiado numerosos, lo destruyen, lo hacen estallar. Y acá viene el Principito, ¿no? Otra vez dice, es cuestión de disciplina, de ascesis, de lucha. Me decía más tarde el Principito, cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Recién dijimos que el planeta, ¿qué era? Nosotros. En nosotros tenemos mucho por trabajar, mucho por identificar. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Como es el misterio del trigo y la cizaña que convive en nosotros. Y exige de nosotros disciplina, exige de nosotros lucha, un esfuerzo, ¿no? El que quiere estar atléticamente bien formado necesita esforzarse en el gimnasio para estar atléticamente bien formado, ¿no? El militar debe entrenar para ser efectivo cuando llega el momento de entrar en guerra. Y la vida cristiana, como nos decía San Pablo, tiene mucho de guerra y mucho de gimnasio, ¿no? San Pablo nos compara a que nosotros combatimos o nos ejercitamos en este mundo mientras los ángeles nos miran expectantes, ¿no? En este gran combate en el que corremos, ¿no? Detrás de la verdad y de la victoria. Y también San Pablo nos habla muchas veces del lenguaje castrense, militar, ¿no? De la vida como una lucha, que ciertamente lo es. Y el Principito nos enseña esto, que corresponde al campo, vamos a decir, de vida espiritual también, pero en el plano filosófico también debemos trabajar en nuestras virtudes y desterrar de nuestra tierra, de nuestro planeta, el vicio, ¿no? Que es lo que lamentablemente nos corrompe, nos va destruyendo. Y en el Principito esto no parece como una cuestión de, como diría Chesterton, de una moralina superficial, sino de una moral profunda. Y el Principito en el mismo capítulo dice que hay un gran problema, que es el problema de la pereza, ¿no? Un gran vicio que los padres de la Iglesia les gustaba analizar mucho, porque acarrea, al ser un vicio capital, es cabeza de otros vicios, ¿no? De otros defectos. Y dice, aquí hay una sentencia del Principito muy buena, a veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. No podemos darle tregua al vicio en nuestra vida. Tenemos que poner nuestro esfuerzo en desterrarlo. Y acá dice algo muy lindo, dice, no me gusta adoptar mucho un tono moralista, pero el peligro de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos porque se extravían no asteroides son tan importantes que por una vez salgo de mi reserva y digo, niños, cuidado con los baobabs, para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo. Por eso he trabajado tanto en este dibujo, que es ese. Y acá se desprenden varias cosas de esta enseñanza. Fíjense que es para prevenir a mis amigos. Acá ya está manifestándose también el Principito como maestro de amor, de amistad. El amor supone benevolencia, dice Santo Tomás, siguiendo a los filósofos clásicos. Es decir, buscar el bien desinteresado del otro. Así como el amigo ha de buscar el bien desinteresadamente que me perfecciona a mí. Y fíjense, si uno se detiene a pensar, aunque sea un segundo, como decía el padre en el sermón, hoy estamos asolados, aturdidos por lo que fuese, redes sociales, los falsos ideales que nos quiere proponer el mundo, miles de cosas.
Y en eso también está que desconocemos absolutamente la necesidad de trabajar en nosotros, en nuestra naturaleza, para ser más humanos. Porque si ustedes miran con atención, observan aún más y contemplan el mundo, van a notar que vivimos en un mundo que está profundamente deshumanizado. Entonces, el camino de retorno a Dios es primero que hagamos el esfuerzo de humanizarnos. Hay dos sentencias, quizás la más conocida, que aparece muchas veces en la Suma, pero yo estaba presente en muchos teólogos previos y en los padres de la Iglesia, es que la gracia supone la naturaleza. ¿Y qué significa esa frase que tantas veces se repiten y la hemos escuchado, la hemos leído? Necesitamos que nuestra tierra sea una tierra fértil para que la gracia de Dios pueda ser fecunda y sea nuestra alma, nuestra vida, nuestra persona un jardín fecundo. Fíjense que la palabra jardín aparece muchas veces también en el mundo bíblico, ¿no? Como un lugar de presencia especial de Dios. Por eso la vida ascética la necesitamos en el plano natural y en el plano sobrenatural también, ¿no? Fíjense que muchos filósofos hablaron de la importancia de forjar virtudes, porque eran lo que nos hace más humanos. Ser personas virtuosas, ser personas que estén dispuestas al bien, a la verdad, a la belleza. Y les decía que el Principito, podríamos estar mucho tiempo más hablando de este aspecto en el Principito como filósofo, ¿no? Pero quiero tratar de recorrer todo el itinerario. Después, si quieren, pueden ampliar en preguntas. El Principito también es maestro de amor. Vieron que habitualmente en el mundo en que vivimos se suele disociar el amor de la razón, ¿no? Como si el amor fuese algo carente de orden, de logos, de racionalidad. Y como viene enseñado San Agustín, existe algo que es el ordo amoris. El amor perfecto es el amor que está ordenado. Y para que haya orden se necesita justamente racionalidad. Y fíjense que hay alguien que es a la vez razón, logos, y es amor, que es Cristo. En él tenemos el ejemplo patente de que el amor no es irracional. Y nosotros somos seres racionales. Y necesitamos ordenar nuestra racionalidad. Porque podemos excedernos, ¿no? Y ser absolutamente racionalistas, lo cual es una deformación del hombre. O podemos ser también eminentemente sentimentalistas, ¿no? Despojar la razón de nuestra vida y guiarnos por el vendaval de las pasiones, que también es una forma de desfigurar la naturaleza humana. Pero el Principito nos enseña que el amor supone orden, que amar implica tiempo. Y pensemos en nuestras vidas como Dios, que es el gran maestro, el gran pedagogo, como decían algunos padres de la Iglesia, tiene una delicadeza enorme con cada uno de nosotros. Una delicadeza digna, ¿no?, de aquel que conoce a cada uno de manera especial. Y porque conoce también ama Dios. Y esa delicadeza que Él tuvo con nosotros, guiándonos por caminos muy diversos hacia Él, se ordenaban a que nos podamos sentir, que experimentemos que Él nos ama profundamente. Y ese amor de amistad que es tan importante en nuestra relación con Dios, muchos santos definen, ¿no?, a la vida interior como ese trato de amistad con Dios, ¿no? Santa Teresa define la oración así, ese trato de como aquel que está tratando con un amigo, ¿no?, la oración. Y el amor de Eros, también hay un amor esponsal, ¿no?, en el amor que tenemos con Dios. Y son dos amores fundamentales en la vida del ser humano. Los amigos son un auxilio fundamental en nuestra vida. Es un don, la amistad. Y eso el Principito lo exalta muchas veces. El otro es, para mí, dice él, una epifanía, una manifestación que resplandece y hace resplandecer mi vida. Y fíjense que el amor es a la vez también un amor base, como enseñan algunos filósofos,
porque es el que nos prepara, nos edifica para otro tipo de amor. No puede existir auténtico noviazgo si primero no hay un amor de amistad. Como tampoco puede existir un amor matrimonial esponsal si antes no recorrimos esas pequeñas etapas, ¿no?, amorosas, pero que tienen que estar ordenadas. No puedo consagrarme plenamente a Dios si yo no tengo con Él un trato de amistad. Si ese amor de amistad no está, difícilmente después Dios pueda desposar mi alma. Por eso es tan importante trabajar este plano del ser humano en nuestra vida, el amor. El ser humano es más humano cuando es capaz de amar. Cuando pierde la capacidad de amar, pasan las atrocidades que vemos en el mundo por todos lados. Y el Principito tiene, por un lado, dos grandes tipos de amores. Uno es el amor de Eros, que es el amor que él siente con su Rosa, que paradojalmente la historia, el viaje del Principito empieza porque él decide alejarse de su Rosa, a quien le dedicaba tiempo, creía que la amaba, pero él descubre, dice en el texto, descubrí que aún no estaba preparado para amar, que era inmaduro. Por eso el amor exige de nosotros una plenitud, una madurez. Para amar correctamente, para amar provechosamente, necesitamos que ese amor esté ordenado y que esté maduro. La palabra madurez tiene su significado importante, ¿no? Cuando un árbol, un frutal está maduro, ¿qué da? ¿No? Y en la vida humana pasa lo mismo. Para dar frutos tenemos que alcanzar cierto grado de madurez. Y justamente él descubre a lo largo algo muy lindo, que es el tiempo que debemos dedicarle al amor. La capacidad de sacrificio que exige el amor. Fíjense, nosotros escuchamos hoy por todos lados justamente el amor como algo sin límites, no hay que sacrificarse, no hay que elegir algo para siempre, ¿no? Pero el amor auténtico exige lo contrario. Exige una elección, exige que yo ponga mi corazón en eso de manera definitiva y absoluta, plena. Por eso él descubre en este símbolo, en este arquetipo, que es la rosa, que es el símbolo del amor, por excelencia en la traducción occidental, pensemos en el amor cortés, en el mundo medieval, es el símbolo predilecto en la literatura de la mujer, ¿no?, que es el objeto predilecto del amor del varón. Y fíjense que la rosa no es cualquier flor. ¿Qué tiene la rosa? Espinas. Bueno, nos está marcando que el amor está íntimamente desposado, ligado, unido al sacrificio, ¿no? Y después hay otro gran amor, que es el amor de amistad, que es entre el zorro y el Principito. Y acá la narración literariamente adquiere un rasgo ligado a la fábula. ¿Se acuerdan de las fábulas? Estos relatos del mundo clásico se valen de los animales que están humanizados, adquieren rasgos humanos, pueden hablar, pueden pensar. Pero además, cuando se elige el animal en una fábula, no es una mera convención, no es algo arbitrario, sino que es algo natural, porque ese animal está asociado a alguna virtud. Entonces, cuando aparece un perro en una fábula, lo asociamos a la fidelidad; cuando aparece un ratoncito, a la humildad. Y el zorro está relacionado en el mundo de las fábulas a la sabiduría, como también está el búho, ¿no? Y el zorro va a ser va a ser maestro del Principito también en la historia. Le va a enseñar elementos fundamentales. Y ustedes, si recuerdan ese capítulo, hoy en estos días van a estar repartiendo estos cuadernillos chiquititos que ahí hice una selección de textos para trabajar en encuentros posteriores. Está el capítulo 21, les pido que lo lean en algún ratito libre, tranquilos. Es uno de los capítulos también fundamentales del Principito, porque marca el encuentro justamente del Principito con el zorro. Y comienza con una epifanía, con la aparición de alguien, ¿no?
Mutuamente se le manifiestan el uno al otro. El zorro al principito y el principito al zorro. Bueno, entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta, pero no vio nada. Estoy acá, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres?, dijo el principito. Eres muy lindo. Soy un zorro. Entonces ven a jugar conmigo, le propuso el principito. Estoy tan triste, y acá hay algo hermoso, que Santo Tomás en la Suma Teológica lo trata. Yo me enojo mucho cuando dicen Santo Tomás es algo estéril, aburrido, seco. Santo Tomás, por algo, es el gran maestro de nuestra cultura católica, ¿no? Tiene una delicadeza, una sutileza, es absolutamente humano y a la vez tan elevado como un ángel, por eso la doctora Angélico, en su forma de captarla. Les recomiendo que estudien Santo Tomás, que lo lean de a poquito, por ahí con la guía de algunos sacerdotes o religiosos. Hace mucho bien nutrir el alma de Santo Tomás. Y Santo Tomás dice que justamente lo que hace la amistad es uno de los remedios contra la tristeza. Cuando Santo Tomás trata en la Suma Teológica la cuestión de la tristeza, uno de los elementos que es capaz de sanar es la amistad. El amigo puede sanar el alma, ¿no?, cuando estamos tristes. Y por eso la amistad es un bálsamo, ¿no?, es un remedio para la tristeza. Le dice, no puedo jugar contigo, porque todavía no estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el principito, y agregó después de reflexionar, de pensar. ¿Qué significa domesticar? El principito siempre se pregunta por las cosas, siempre se pregunta por la realidad. El quid est, ¿qué es tal cosa? Es una pregunta frecuente. Y siempre pregunta el por qué, siempre va a las causas, el principito. Y acá está preguntando, cuando dice qué significa o qué es, va a la esencia. ¿Qué es domesticar? No eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, dijo el principito. ¿Pero qué significa domesticar? Insiste. ¿No? Hoy el padre Rodrigo habla de corazón inquieto, también hay que tener una inteligencia inquieta, ¿no? De ir en busca de la verdad. Los hombres, dijo el zorro, tienen fusiles y cazan. Es muy molesto, también crían gallinas. Es su único interés. ¿Buscas gallinas?, le preguntó el zorro. No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchacho semejante a 100.000 muchachos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Acá se empieza a aparecer también la importancia del amor, ¿no?, en la vida del ser humano. Pero también esto de domesticar, que lo hemos escuchado muchas veces. Y nosotros decimos, uy, pero que una persona domestique a otra, qué raro, ¿no? Uno domestica animales. La palabra domesticar es más profunda de lo que nosotros pensamos, porque implica hacer parte de la domus, de la casa. Y en el mundo latino, la domus, la casa, era el ámbito más familiar, más íntimo de la casa, recibía ese nombre. Y solamente accedían ahí los que tenían una familiaridad muy particular. Es decir, no cualquiera accedía a ese lugar de la casa romana. Por lo tanto, nuestra lengua, que es deudora del latín, tiene esa carga también. Domesticar implica intimidad. Empieza a comprender, dijo el principito. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible, dijo el zorro. En la tierra se ve toda clase de cosas, y eso que no vivía en este mundo, ¿no, el zorro? Oh, no es en la tierra, dijo el principito. El zorro pareció muy intrigado. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No.
Qué interesante. ¿Y gallinas? No. Bueno, no es tan perfecto, suspiró el zorro. Pero el zorro volvió a su idea. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan, todas las gallinas se parecen, todos los hombres se parecen. Me aburro pues un poco, pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente a todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera, como una música. Y además mira, ¿ves allá los campos de trigal? Yo no como pan, para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan a nada. Es bien triste. Pero tú tienes los cabellos dorados. Cuando me hayas domesticado será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. El zorro cayó y miró largo tiempo al Principito. Por favor, domestícame, dijo. Bien lo quisiera, respondió el Principito, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que vivimos en el mundo apurados, tengo que hacer esto, lo otro, ¿no? Nos pasa por encima el ritmo del mundo. Y acá dice el zorro algo magnífico. Solo se conocen las cosas que se domestican. Es decir, aquellas cosas que hacemos parte de nosotros. Aquellas cosas o personas que conocemos. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Por eso detestan las humanidades hoy en día, ¿no? Porque las humanidades exigen tiempo. Si quieres un amigo, domestícame, le insiste. ¿Y qué hay que hacer? Y acá viene el zorro como maestro de amistad para el Principito. Hay que ser muy paciente, respondió el zorro. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así en la hierba, por allá. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malos entendidos. Pero cada día podrás sentarte un poco más cerca. Al día siguiente, volvió el Principito. Hubiese sido mejor venir a la misma hora, le dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, comenzaré a ser feliz a las 3. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado e inquieto. Descubriré el precio de la felicidad. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son importantes. Ustedes saben muy bien que cuando uno tiene amigos, hay ciertos ritos, ¿no? Ciertas cosas que son repetitivas. Y para el mundo hay muchas cosas que son repetitivas. La misa, siempre lo mismo. Qué aburrido, dicen, ¿no? Porque no comprenden el valor y la profundidad de los ritos. El rito no es algo vacío. El rito habla de plenitud. La palabra ritus, en latino, que es una palabra que proviene del indoeuropeo, la palabra era or, ¿no? Or-er, son dos. Era la palabra en indoeuropeo, que es una lengua previa al latín y al griego, que significa respetar o seguir cierto orden, ¿no? Y el Principito nos enseña que seguir cierto orden en la vida es fundamental. Las palabras mover, ajustar, arte, orden, aritmética, tienen esta misma raíz, ¿no? La raíz que la palabra rito, ritus. ¿Qué es un rito?, dijo el Principito. Y es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran ese día, todos los días se parecerían. Y yo no tendría vacaciones, ni tampoco tendría ocasión de comerse las gallinas, ¿no? Así el Principito domesticó al zorro. Y cuando se acercó a la partida, le dijo: voy a llorar. Tuya es la culpa, dijo el Principito. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. En el don de la amistad también hay un acto de la voluntad. Nosotros elegimos al otro, hay una elección. Y la elección también supone amor. Hay un consentimiento, ¿no?, fuerte en la amistad. Sí, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el Principito. Sí. Entonces no ganas nada. Claro que gano, dijo el zorro, por el color del trigo. Luego agregó: ve y mira nuevamente las rosas.
y comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás para decirme adiós y te regalaré un secreto. Yo siempre que recuerdo esto del zorro con el reconocer cierta música en los pasos, cuando uno de mis hijos se levanta en la mañana, yo sé que es él porque camina de una forma distinta a nosotros, ¿no? Pisa, tenemos techo de madera y suena, cruje, y yo sé que se levanta, ¿no? Mi pequeño príncipe. Un aroma, cuando mi mamá, acá en Argentina somos muy familiares, decimos allá, hay la costumbre, por ahí un poco de influencia muy italiana, de juntarnos los domingos en la casa paterna todos. Mi mamá es italiana, nació en Italia, de muy chiquita se vino a vivir a Argentina. Claro, y cuando ella cocina, el aroma de las salsas que hace son los mismos que eran los de mi abuela. Entonces me remiten, es inevitable pensar en mi abuela, ¿no? Y en el amor que ella ponía cuando nos cocinaba. Tantas cosas en la vida, ¿no? Piensa en una canción, un perfume, nos mueven, nos llevan a un acontecimiento que fue fundamental en nuestra vida. Por eso la presencia del otro es algo que nos cambia la vida para siempre. Cuando uno encuentra un amigo, como dice la Escritura, tenga la certeza de que han encontrado un tesoro. Y el tesoro uno lo tiene que custodiar a capa y espada, ¿no? Bueno, viene otra parte hermosa, donde el Principito va a ver unos rosales, pero lo voy a saltear porque si no vamos a terminar, para Rodrigo me va a matar. Vuelve, se encuentra el Principito con el zorro y el zorro le revela el gran secreto. Le dice: he aquí mi secreto. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Y acá viene lo que llama la metafísica del Cordero, ¿no? En última instancia, aunque no lo dice expresamente acá, pero Cristo es lo que le da sentido a todas nuestras vidas. Y el Principito repite: lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito. Y dice el zorro: el tiempo que perdiste o dedicaste por tu rosa hace que tu rosa sea importante. Les dije, ¿no? El amor exige tiempo, dedicación, sacrificio por el otro, entrega. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. La verdad que no puede agregarse mucho más a lo que le dice el zorro, ¿no? Y esto de la metafísica del Cordero nos lleva inevitablemente a la infancia espiritual, que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. Ustedes saben que la gran maestra de la infancia espiritual es la doctora Teresita Jesús, esta gran doctora de la Iglesia, la gran Santa Carmelita, con su a veces menospreciado o poco valorado caminito espiritual, ¿no? Que dice: uy, pero qué ridiculez, ¿no? Me pasa con amigos varones que decían: qué ridiculez, yo siendo varón me venía a hablar del caminito espiritual como si fuese una cosa, ¿no? Y sí, porque ese caminito espiritual deriva de las grandes enseñanzas de Cristo. Ustedes saben muy bien las predilecciones de Cristo por los niños, la cantidad de veces que Él en los evangelios se vale de la figura de los niños para enseñarnos que si no somos como ellos no heredaremos el reino de los cielos. Y acá hay un extracto de un sermón de un monje benedictino que lo compuso a partir del Principito. Se los voy a leer. Volverse niño no consiste en volver a la infancia, como podrían sugerir algunos Nicodemos de hoy en día. Tener un corazón de niño no corresponde a un periodo de la vida, sino a un estado de espíritu, un efecto de la voluntad movida por la gracia divina. Es la victoria del coraje sobre la timidez y la pusilanimidad. No nos volvemos mayores por los numerosos años ya vividos, sino porque hemos renunciado a nuestro ideal para tomar las riendas de nuestra vida. Los años arrugan la piel, renunciar a los ideales arruga el alma y nos hace perder nuestro corazón de niño. Las preocupaciones, las deudas, las dudas, los temores, las desesperaciones son los enemigos que lamentablemente y lentamente nos inclinan hacia abajo, hasta doblarnos a nosotros mismos, atentos
a nuestra delicada salud, a nuestro termómetro, a nuestra tensión, en resumen, a volvernos polvo antes de la muerte. Un corazón de niño es el que desafía los acontecimientos, porque cree en aquel en quien ha puesto su confianza, y es por eso que encuentra su alegría en el juego de la vida. Conservaremos nuestro corazón de niños mientras seamos receptivos a lo que es bello, bueno y grande, receptivos a los mensajes de la naturaleza y de la gracia, de nuestros hermanos y de Dios. Don Cipriano de María, que es un monje francés. Este sermón se lo hizo llegar a un argentino que es especialista en Saint-Exupéry, Bernardino Montejano, y él lo publicó en un libro, y el monje le confiesa que lo compuso inspirado en meditaciones a partir de la lectura del Principito. Necesitamos hacernos pequeños, necesitamos descubrir que el amor es, en algún sentido, el motor de nuestras vidas, que debemos aspirar al amor también, que debemos ocuparnos de trabajarnos a nosotros mismos para poder darnos mejor a los demás también. Creo que uno le podría dedicar más tiempo acá en la conferencia, pero no podemos, pero creo que queda claro cómo el Principito es un gran ejemplo de maestro de humanidad, ¿no? Necesitamos trabajar nuestra tierra, necesitamos hacerla fértil, limpiarla, dejarla lo mejor posible. No sé si ustedes recuerdan cuando Cristo habla en la parábola del sembrador que tira en distintos suelos, ¿no? Y la semilla, en algunas no crece directamente cuando es piedra, en otras crece, se seca y muere porque no puede arraigar, pero solamente cuando el suelo es perfecto, esa semilla da fruto, ¿no? Bueno, esto nos enseña el Principito, que debemos trabajar en nuestra humanidad como una forma también de mejor llevar a Dios, y para que Dios haga en nosotros su obra, que es la obra del gran maestro, del gran jardinero de almas, que indudablemente espera también de nosotros que nos pongamos a disposición de Él. Bueno, muchas gracias.